como te comentaba, el B-Learning es acerca de la tarea 1, unidad 1. Les voy a compartir acá pantalla. ¿Tú me confirmas si estás viendo mi pantalla? Sí, sí, señor. Listo, muy bien. Listo, entonces vamos a dar inicio a este B-Learning de la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Como objetivos de esta sesión tenemos un objetivo general, que es desarrollar ejemplos completos de los ejercicios propuestos en la guía de actividades de la tarea 1, que se llama métodos para probar la validez de argumentos. Como objetivos específicos que tenemos, reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural, elaboración de tablas de verdad y reglas de inferencia lógica. Mantienes tu micrófono apagado, por favor. Segundo objetivo específico, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. Otro objetivo es desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 2, identificación de las reglas de inferencia lógica. Desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 3, aplicación de las reglas de la inferencia lógica. Y desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 4, que es problemas de aplicación. Entonces, cuando hablamos de lenguaje natural, ¿esto qué es? Es la lengua o idioma hablado o escrito comúnmente por humanos, ¿cierto? Pues para comunicarnos. Un argumento en lenguaje natural, aquí en el curso Pensamiento Lógico, es un párrafo o texto en el cual las premisas involucradas proporcionan bases concluyentes para la verdad de la conclusión. Ejemplo, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Bueno, para construir este lenguaje natural debemos tener unas proposiciones simples, ¿cierto? Debemos conocer los conectores lógicos y unirlos. Entonces, lo que hacemos es hacer un párrafo en palabras, de acuerdo a esas premisas, y de pronto lo podemos hacer a partir de una expresión simbólica. Es pasar esos símbolos a palabras. En rojo están todas las premisas y en verde está la conclusión, ahí en el ejemplo. El lenguaje simbólico, ¿qué es el lenguaje simbólico? Pues son símbolos, ¿cierto? Y se refiere a un lenguaje, pues que como la palabra lo dice, es de símbolos mismos que sustituyen las expresiones que hacemos en lenguaje natural. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está en símbolos también lo podemos expresar en lenguaje natural. En símbolos se llama lenguaje simbólico y en palabras se llama lenguaje natural, pero es lo mismo, o sea, se reemplaza paso a paso, es lo mismo. Colombia es un país, entonces es una proposición P. Colombia tiene una capital, Q. Colombia no es un país, entonces estoy negando a la proposición P, por eso es no P, negación de P. Un año tiene 365 días, que eso es R. Un año tiene 12 meses, S. Un año no tiene 365 días. Estoy negando a R, por eso es la negación de R. No tiene, y R positivo es un año tiene 365 días. Bueno, esas proposiciones simples también se llaman atómicas, ¿sí? Son frases que no se pueden descomponer en dos expresiones que sean proposiciones, es decir, que es una sola frase. Están compuestas por un sujeto, un verbo y un predicado. Y se les puede dar el valor de verdad o de falsedad. ¿Qué quiere decir? Es que hacemos una oración, ¿cierto? Que tiene sujeto, que tiene un verbo y que tiene un predicado, y que a la vez lo que yo estoy escribiendo en esa oración es verdadero o es falso, pero ninguna de las dos. Ejemplos, todas las aves tienen dos patas. Entonces tenemos un sujeto, ¿cierto? Todas las aves, un verbo tienen y el predicado dos patas. Transmilenio, sujeto, es,
verbo, un medio de transporte, predicado. Teresa, sujeto, estudia, verbo, en la UNAD, predicado. Listo, en cada una tenemos esas oraciones. Y en cada una yo puedo decir si eso es verdadero o es falso, ¿cierto? Una sola oración. Proposiciones simples o atómicas. ¿Qué pasa con las proposiciones compuestas? Las proposiciones compuestas pues están formadas por las simples, ¿sí? Pero en las compuestas hay dos o más proposiciones simples unidas con conectores lógicos. Ya vamos a mirar esos conectores que pues a estas alturas ustedes ya los conocen. Entonces, esas proposiciones compuestas, digamos que es unir dos oraciones de esas, ¿sí? Dos proposiciones simples o más y las unimos con conectores lógicos. Ejemplo, todas las aves tienen dos patas y Transmilenio es un medio de transporte. Estamos uniendo dos. Si Transmilenio es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAD. También unimos a dos con un entonces. Teresa estudia en la UNAD si, solo si, todas las aves tienen dos patas. Unimos a dos con sí y solo sí. Son proposiciones compuestas. Mínimo dos, porque son dos o más. Los conectores lógicos, los que más utilizamos son estos, ¿cierto? La conjunción, que es este simbolito, este conectivo, y se lee I. La disyunción, que es como una V y se lee O. La negación, que puede ser este simbolito y se lee no. El condicional, que es esta flecha y se lee si, viene la proposición simple, entonces. Entonces, si Teresa estudia en la UNAD, entonces, ¿sí? Y ahí sí viene la otra proposición. Ese sí se escribe antes de la proposición y el entonces prácticamente es el que reemplaza este que separa a las dos proposiciones. Sí, solo sí, que es la doble implicación y se llama bicondicional. Estos son los conectores que más utilizamos, que estamos utilizando en la tarea 1. Ustedes también les pueden buscar sinónimos a los conectores lógicos, ¿sí? Entonces, que yo no quiero reemplazar por un y, sino por un además, pero, etcétera. Lo pueden hacer. Entonces, también pueden buscar sinónimos. Listo. Bueno. El uso de los conectores lógicos. Entonces, ¿qué pasa? La conjunción, ¿sí? Que es este y, significa y, se llama la conjunción. ¿Cómo se utiliza? Entonces, si tengo dos proposiciones simples, P y Q, hoy es lunes, Q ayer fue domingo, al unirlas con la conjunción me queda una proposición compuesta en lenguaje natural, hoy es lunes y ayer fue domingo, al utilizar la conjunción. Y en lenguaje simbólico, P y Q. En natural son las palabras y en simbólico son los símbolos. Bien, la disyunción es una O, ¿de acuerdo? Entonces, esa O se representa pues con una V, ¿cierto? Sean dos proposiciones simples, tenemos a P y tenemos a Q, donde la proposición P, hoy es lunes, Q, ayer fue domingo. La proposición compuesta entre la proposición P y la proposición Q, utilizando la disyunción, nos queda. En lenguaje natural, hoy es lunes o ayer fue domingo. Y en lenguaje simbólico, P o Q. Estoy utilizando la disyunción, ¿sí? La O. La negación. ¿Qué pasa cuando utilizamos la negación con dos proposiciones simples? ¿Sí? Estas son las proposiciones, el lenguaje simbólico, entonces me queda. Hoy no es lunes, negación de P. Pero si yo digo, no es cierto que hoy es lunes, también me sirve, negación de P. No es verdad que ayer fue domingo, negación de Q. Así se utiliza la negación de los conectores de las proposiciones simples. ¿Cómo negamos? La implicación o el condicional. Ese es un conector que se expresa, como les decía, si viene la proposición simple, entonces viene la otra proposición. Entonces me queda con estas dos proposiciones. Si hoy es lunes, ¿sí? Si P, entonces Q. En lenguaje natural, si hoy es lunes, entonces, porque recordemos que el condicional es el entonces ayer fue domingo. Y en lenguaje simbólico, P, ¿cierto? Que P hoy es lunes,
entonces reemplazamos por símbolo Q, que es ayer fue domingo. P, entonces Q. El uso del bicondicional o la doble implicación. Es una equivalencia, ¿sí? Y se expresa con sí y solo sí. Siempre la vamos a reemplazar con sí y solo sí. Entonces tenemos dos proposiciones simples, P y Q. P, hoy es lunes, Q, ayer fue domingo. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con ese bicondicional? Pues yo reemplazo, hoy es lunes, sí, solo sí, ayer fue domingo, ¿sí? Esa doble implicación la voy a reemplazar por sí, solo sí. Y en lenguaje simbólico, pues me queda P, sí, solo sí, Q. ¿Sí? Lenguaje natural, hoy es lunes, sí, solo sí, ayer fue domingo. Listo. Los valores de verdad de los conectores lógicos. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? Angie, ¿hasta aquí tienes alguna pregunta? Angie, ¿estás ahí? Listo, ok. Bien, listo. Bueno, entonces vamos en los conectores lógicos. Muy bien. Veo que ya tenemos más participantes aquí en la sala. Muy bien, entonces continuamos. Seguimos con los valores de verdad de los conectores lógicos. ¿Sí? Acá me toca devolverme. Entonces, ya revisamos, ¿sí? ¿Qué es el lenguaje natural, el lenguaje simbólico, una proposición simple, proposición compuesta, los conectores lógicos, los que más utilizamos. Ahora vamos a ver qué pasa con esos conectores lógicos para realizar las tablas de verdad. Pues resulta que cada conector tiene un valor de verdad, ¿sí? Ya sea verdadero o falso. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Esta tablita es la que utilizamos de insumo para realizar las tablas de verdad de forma manual. Entonces, si yo tengo dos proposiciones, proposición P y proposición Q, ¿cierto? Al aplicar la negación entre ellas, ¿qué pasa? Pues si yo aplico la negación de P, entonces cuando P es verdadero, la negación sería falsa. Y cuando P es falsa, la negación es verdadera. Entonces, la negación es el opuesto del positivo. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando aplicamos conjunción? Entonces, aquí aplicamos conjunción entre P y Q. Entre P y Q únicamente es verdadera esa conjunción cuando allá las dos son verdaderas. El resto es falso. ¿Qué pasa con la disyunción entre P o Q? Únicamente es falso cuando las dos son falsas. El resto, todo es verdadero. ¿Qué pasa con el condicional? Que es falso cuando la implicación va de verdadero hacia falso, me da falso. El resto todo me da verdadero. Estoy trabajando con la columna de P y la columna de Q. Y el sí solo sí. Entonces, entre P y Q, cuando son iguales, verdadero, verdadero nos da verdadero, falso, falso nos da verdadero. Cuando son iguales nos da verdadero. Cuando son diferentes nos da falso. Esta tablita es un insumo para realizar las tablas de verdad de forma manual y ustedes la pueden bajar de igual forma también de internet y tenerla ahí a la mano para solucionar sus tablas. Bueno, la tabla de verdad, ¿sí? ¿Qué es? Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se pueda asignar a sus componentes. ¿Qué pasa para elaborar la tabla de verdad? Debemos tener en cuenta los siguientes puntos, ¿sí? Lo primero es determinar el número de filas. ¿Y cómo se hace? Se utiliza una formulita que es 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones simples o de letras diferentes que yo tenga. Por ejemplo, tengo P, Q, R. Bueno, entonces tengo 3 letras diferentes, 3 proposiciones simples. Eso es n y se reemplaza. Por ejemplo, en esta expresión simbólica, observamos cuántas letras diferentes tenemos. Toca no repetirla, ¿no? Letras diferentes. P, Q, R y S.
tenemos 4, ¿cierto? Quiere decir que esa formulita va a ser 2 elevado a la 4. Entonces, 2 a la 4 es multiplicar 4 veces el 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Esa es la cantidad de filas de la tabla. O si yo tengo las 4 letras diferentes, es como si cada letra valiera un 2. Entonces yo reemplazo 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16 filas va a tener mi tabla en este caso. El orden para hacer la tabla de verdad. ¿Cómo debo desarrollar esa tabla? Pues primero debo hacer las proposiciones simples positivas. Luego debo hacer las negativas, ¿sí? Luego debo hacer los paréntesis redondos. Y luego empezar a unir esos paréntesis redondos, paso a paso. Vamos a mirar los ejemplos. Debo tener obligatoriamente el insumo para desarrollar esa tabla, que es los valores de verdad que yo les venía hablando, porque ahí sabemos cómo se utiliza cada conector lógico al desarrollar dicha tabla. Entonces es muy importante tener a la mano ese insumo para desarrollar las tablas. ¿Qué son las leyes de inferencia? Son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas. Esas leyes de inferencia lógica, ustedes las encuentran ahí en el campus, en las lecturas, ¿cierto? En la unidad 1, ahí en esas lecturas, ahí deben estar. De igual forma, ustedes también las pueden descargar de internet, las bajan en PDF y ahí están todas las leyes. No se utilizan todas, solo se utilizan algunas. Hay que tener en cuenta también eso. Bueno, vamos a mirar algunas de esas leyes. Por ejemplo, la simplificación es una de las que se utiliza bastante, esta ley de simplificación, y la ley de inferencia lógica toma como primera y única premisa una conjunción de la cual concluye cualquiera de sus dos componentes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo dos premisas unidas con una y, les puedo aplicar simplificación. Ténganlo en cuenta para la demostración que tienen que hacer. Cada vez que yo tenga una premisa donde haya una y, le puedo aplicar simplificación sin importar si es positiva o es negativa. Entonces, tenemos a P y Q. Al aplicarle simplificación, yo puedo concluir a P, ¿cierto? Y también puedo concluir a Q. Es decir, puedo concluir a una de ellas. Vuelvo y repito, no importa si es negativa. El modus ponendo ponens es otra bastante utilizada, ¿sí? Pero esta ya toma dos premisas. En la anterior solo tomábamos una. En esta se toman dos, donde sacamos una nueva conclusión. En esta premisa 1 tenemos a P, que se llama el antecedente, a Q, que se llama el consecuente. Debo tener otra premisa obligatoriamente con el mismo antecedente. Les recomiendo, por favor, los micrófonos. Debo tener otra premisa con el mismo antecedente. Entonces, si tengo P, entonces Q, y otra premisa con el antecedente P, es como si yo simplificara a P, ¿cierto? Y la respuesta me da Q. Ahí acá me puse. La respuesta me da Q. Entonces simplifico a P y la respuesta es el consecuente, que es Q. Eso es lo que dice el modus ponendo ponens. El modus tollendo tollens. Resulta que si yo tengo una premisa, P entonces Q, y tengo otra premisa, negación de Q. Discúlpeme acá un segundito. Discúlpeme un minuto. Listo, qué pena. Entonces, en el modus ponendo ponens, vuelvo y le repito, es una ley de inferencia que se utiliza bastante, ¿sí? Esta ley de inferencia también ténganla en cuenta para desarrollar su demostración de validez, pero obligatoriamente debo tener dos premisas, ¿sí? En la simplificación solamente se trabaja con una premisa. El tollendo tollens también debo tener dos premisas. En una premisa tengo un antecedente, un consecuente,
Y debo tener una implicación. Hay que tener en cuenta cuando las premisas son con implicación o son con disyunción. Y tengo que tener otra premisa, dice, donde la premisa 2 debe ser necesariamente la negación del consecuente. En este caso es la negación de Q. ¿Qué es la respuesta? Pues resulta que se va el Q positivo con el Q negativo y me queda la negación del antecedente. En este caso es la negación de P. Eso es lo que dice el modus tollendo tollens, ¿sí? Se va el positivo y el negativo con la negación del consecuente y la respuesta es la negación del antecedente, que en este caso es la negación de P. Bien. Con las leyes de inferencia, pues hay que revisarlas bien a la hora de hacer sus ejercicios. Vamos a hacer ejemplos como tal de cada uno de los ejercicios. Este es el ejercicio 1, que es proposiciones y tablas de verdad. Revisemos. En el ejercicio nos dan unas proposiciones simples y nos dan un lenguaje simbólico, ¿verdad? En esas proposiciones simples, pues sencillamente, cada una ya está dada. La capital, en este caso, la capital de Rusia es Moscú. Q, Moscú es la sede del gobierno de Rusia. R, el Kremlin está ubicado en San Petersburgo. S, Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Listo, ya tengo las proposiciones simples. Ya tengo el lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué dice la guía de actividades? A partir del argumento que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Primero, escriba la proposición compuesta propuesta en lenguaje natural. Entonces, ¿qué hacemos acá? Para hacer el lenguaje natural, lo que se hace es reemplazar paso a paso esta expresión simbólica y llevarla a palabras, ¿sí? Construyendo un párrafo. Hay que tener en cuenta, pues, qué significa cada conector lógico. Entonces, miremos. Vamos a empezar a reemplazar a P. ¿Quién es P? La capital de Rusia es Moscú, ¿verdad? Entonces, Q. ¿Quién es Q? Moscú es la sede del gobierno de Rusia, ¿sí? Son las proposiciones que ya tengo arriba. Seguimos. I. Estamos reemplazando por palabras paso a paso. ¿Qué sigue? Q. Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Entonces, fíjese que me marca un sí antes, porque recuerden que ahí se reemplaza por entonces, pero el sí se coloca antes de la proposición simple. Si Q, entonces no R. ¿Listo? Si Q, entonces. Entonces, negación de R. Como arriba, R positivo decía, el Kremlin está ubicado en San Petersburgo, pues la negación de R es, el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. ¿Listo? Esa es la negación de R. Seguimos. I. P. Entonces, ¿quién es P nuevamente? La capital de Rusia es Moscú. Y S. Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Por lo tanto, aquí puedo reemplazar por un entonces, ¿cierto? Que será un entonces. Pero como ya voy a concluir después del paréntesis grande, entonces digo, en conclusión, por lo tanto, negación de R. El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Estoy negando arriba a la proposición R positiva. Listo, hemos construido el lenguaje natural. ¿Qué hicimos? Reemplazar paso a paso el simbólico por palabras y construir un párrafo. Ese es el lenguaje natural. Bien, ahora dice, genere una tabla de verdad a través del simulador Lógica UNAT. Recordemos que este simulador está en los anexos de la guía de actividades, ¿sí? Ustedes abren el entorno de aprendizaje y luego van a la guía de actividades, unidad 1, tarea 1, guía de actividades de la tarea 1, y les va a abrir estos anexos, ¿cierto? Entonces abre la guía de actividades, el anexo 2, que es el simulador para hacer la tabla, y en el anexo 1 encuentran ejercicios desarrollados muy parecidos a los de la guía, ¿sí? Ahí hay ejercicios desarrollados. Anexo 2. En el anexo 2 está el simulador, ¿sí?
Ahí viene paso a paso, viene el video, cómo se utiliza y viene el link al cual debo yo ingresar para abrir este simulador. Abrimos el simulador, que acá lo indica, y nos va a aparecer esta ventana. Cuando tenemos esta ventana, lo que hacemos es digitar paso a paso la expresión simbólica. No me puedo saltar ningún signo, ningún nada, ¿sí? Todo paso a paso. La digito acá haciendo clic una por una y le damos generar tabla. Cuando le damos generar tabla, nos arroja la tabla de verdad y lo que hacemos es copiar un pantallazo, ¿sí? Una captura, copiarla y pegarla y llevarla al trabajo donde estamos desarrollando. Y ya. Ahora vamos, dice la guía, genere una tabla de verdad de forma manual a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Vamos con la tabla de verdad. Acordémonos del número de filas. Resulta que yo debo observar el lenguaje simbólico. ¿Cuántas letras tengo en el lenguaje simbólico? Diferentes. P, Q, R y S, ¿cierto? Tengo 4 letras diferentes. ¿Qué está en negativa? No, no pasa nada, pero es una letra diferente, ¿listo? P, Q, R, S, tengo 4. Entonces, multiplico esas 4, ¿cierto? Mire, como si fueran un 2, 2 a la 4. Acá se me fue el 4, es 2 a la 4. O como si cada letra fueran 2. 2 por 2 por 2 por 2. Eso nos da 16. Listo. El orden de la tabla, bueno, se organiza. Se tiene a la mano esta tabla para desarrollarla, o la tabla que ustedes bajen de internet. Los insumos con los conectores para las tablas de verdad. Y empezamos a desarrollar esta tabla. Bueno, ¿qué es lo primero que yo utilizo en la tabla de verdad manual? Lo primero que se debe colocar son las proposiciones simples positivas, ¿sí? En orden. Entonces acá colocamos P, Q, R y S. Listo, positivas. Ahora, observo la expresión simbólica, la observo muy bien y veo que la única negación es de R. Entonces ubico negación de R. Si tengo más negativas, pues debo colocarlas. ¿Listo? Después de las positivas siguen las negativas solitas. Ahora empiezo a desarrollar paréntesis por paréntesis. Entonces fíjese que acá ubicamos P entonces Q en un paréntesis. Q entonces no R en otro paréntesis. P y S en otro paréntesis. Ahora empiezo a relacionar de a dos a estos dos primeros paréntesis que ya les tengo acá ubicados, les vamos a hallar la conjunción, ¿sí? A esos dos paréntesis, la conjunción que vendría a ser esta columna. Cuando tenga esta columna, hallamos la conjunción, ¿cierto? De esta respuesta, la conjunción con el siguiente paréntesis, que vendría a ser esta columna. Y aquí quiere decir que ya tengo desarrollado mi paréntesis grande. A este grande le aplico entonces hacia la negación de R. Aplicamos el entonces con la columna negación de R. Si ustedes quieren, pueden pasar esta columna de no R aquí adelante y no pasa nada. ¿Listo? Empezamos a ubicar. Como son 16 filas, entonces comenzamos a ubicar para P 8 y 8, ¿cierto? 8 verdaderas y 8 falsas, la mitad de 16. Para Q, la mitad de la anterior. Entonces, si en P fueron 8 y 8, en Q van a ser 4 y 4. En R van a ser 2 y 2 hasta completar. En S, una verdadera, una verdadera, una falsa, hasta completar. Listo, vamos con la negación de R. ¿Qué pasa con la negación de R? Debo tener en cuenta la tablita del insumo, ¿cierto? Que me decía que para negarlo me daba el opuesto. Cuando era verdadero me daba falso y cuando era falso me daba verdadero. Como aquí estoy negando a R, pues entonces yo debo ubicarme en la columna R positivo para poder hallar R negativo. Cuando R positivo es verdadero, entonces la negación me queda falsa. Cuando R positivo es falso, la negación me queda verdadera. Y así sucesivamente. Ahora los paréntesis. P entonces Q. ¿Qué quiere decir? Que voy a trabajar entre la columna de P y la columna de Q y le aplico el entonces. ¿Y qué dice el entonces? El entonces dice que es falso únicamente cuando va de verdadero a falso, me da falso.
Entonces revisamos quiénes van de verdadero a falso y eso nos da falso. El resto nos da verdadero. Siguiente columna. Nuevamente, implicación entre la columna de Q y la columna de no ere. Nuevamente, de verdadero a falso nos da falso. Ubicamos cuáles van de verdadero a falso, eso nos da falso. Y el resto nos da verdadero. Siguiente, P y S. Entonces trabajamos entre la columna de P y la columna de S y aplicamos conjunción. ¿Y qué dice la conjunción? Dice que solamente es verdadero cuando van de verdadero a verdadero. Eso nos da verdadero. Que el resto todo es falso. Entonces ubicamos de verdadero a verdadero, nos da verdadero. Y el resto todo es falso. Siguiente. Como ya tengo desarrollado el paréntesis de P, entonces Q, y el paréntesis de Q, entonces no ere, le aplicamos la conjunción. Nuevamente, la conjunción dice que va de verdadero a verdadero, nos da verdadero. Todo lo que vaya de verdadero hacia verdadero, verdadero. Y el resto, todo es falso. Siguiente. Ya tengo resuelto la columna anterior, ¿cierto? Me falta aplicarle I o conjunción hacia la columna de P y S. Entonces aplicamos conjunción nuevamente, que de verdadero a verdadero nos da verdadero. No hay más en este caso. El resto nos da falso. Ahora vamos con la última. Dice que va de este paréntesis cuadrado grande, le aplicamos entonces hacia la negación de ere. Pero con el entonces hay que tener cuidado hacia dónde apunta esa flechita, ¿listo? Con los demás no hay ningún problema el orden. Aquí sí. Entonces resulta que va de derecha a izquierda, en este caso. Y dice que si va de verdadero a falso, nos da falso. Pero hay que tener en cuenta que en este caso la vamos a trabajar de derecha a izquierda. La flechita me apunta, aquí como lo indica, del 1 hacia el 2, ¿listo? Entonces, en el 1 de verdadero solo tengo uno. Que vaya hacia falso, no. Va de verdadero a verdadero. No hay ninguno que vaya de verdadero a falso, de derecha a izquierda. Por lo tanto, todo nos da verdadero. ¿Sí? ¿Por qué se hace de derecha a izquierda? Porque es que el ejercicio dice que de ese paréntesis implica hacia no ere. Por eso les digo, pueden pasar esta columna de no ere adelante, ¿sí? Aquí al ladito, y hacen la implicación normal. Listo, nos da todo verdadero. Como todo es verdadero, quiere decir que eso es una tautología, porque todo nos da verdadero. Cuando todo nos da falso, eso es una contradicción. Y cuando hay verdaderos y falsos, es una contingencia. Pero en este caso todo es verdadero, o sea que es tautología. Bien. Luego dice, realice un video donde explique la forma como desarrolló el ejercicio 1. El estudiante debe aparecer en la grabación de frente y mostrar a la cámara su documento de identificación, ocultando el número del mismo, del documento. En la imagen se debe ver claramente el nombre y apellidos del estudiante. Deberá subir el link del video a YouTube o otra plataforma de videos y pegar el enlace debajo de la solución del ejercicio 1 en el documento final a entregar. El video no debe superar los 3 minutos de duración. ¿Qué pasa con ese video? Lo pueden grabar en diferentes programas o lo pueden grabar desde Zoom. Ustedes con su correo tienen Zoom. Entonces, se registran en Zoom con su correo y ahí lo pueden grabar muy fácil, mostrando su documento, que se vean claros sus nombres, que usted se vea explicando, comparte pantalla y graba y listo. Si desea compartir el link desde YouTube o si no, el link desde el Drive. O si es otra plataforma también. Ya es creatividad de cada estudiante, ¿listo? El video pues debe explicar muy bien cómo se desarrolla el ejercicio 1, paso a paso. No debe superar los 3 minutos. Para el ejercicio 2, entonces, ¿qué es el ejercicio 2? Es identificar las reglas de inferencia lógica. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Que el ejercicio nos da unas expresiones simbólicas, ¿cierto? Nos da tres expresiones simbólicas. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo buscar en las leyes, ¿sí?
¿cuál ley de inferencia es la de mi ejercicio? Entonces, por ejemplo, acá, yo debo buscar claramente, y la primera me dice que es la ley de la absorción, pero es muy claro que a ustedes les puede aparecer el modus ponendo ponens, el silogismo hipotético, el modus tollendo tollens, la simplificación, ¿sí? El tollendo ponens, como que los más que utilizamos. Entonces, eso les va a aparecer. Siguiente, la simplificación disyuntiva. ¿Y cómo sabemos qué es simplificación disyuntiva? Pues resulta que es la misma ley, mire. P o Q, P entonces R, Q entonces R, R es igualita. ¿Cómo se llama? Simplificación disyuntiva. Ley de la adición. Tengo P, conclusión P o Q. Son igualitas, ¿cierto? Como son igualitas, pues sencillamente en las leyes dice cómo se llama. Lo que yo hago es colocarle acá el nombre. Primer paso. Siguiente paso. Debo definir las proposiciones simples. Deben ser en un contexto académico, ¿sí? Que usted está estudiando, que estudia, que en cuál universidad, que qué materias ve, todo eso. Las proposiciones simples que yo asigno me pueden servir para todos los ítems, ¿sí? Por ejemplo, asigno PQR y con esas mismas proposiciones hallo el lenguaje natural de las tres expresiones simbólicas. Ya sabemos que es una proposición simple. Por ejemplo, P, Juan es estudiante de administración en la UNAD. Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática. Listo, tengo las proposiciones simples. Ahora, de cada ítem, lo que yo debo hacer es hacer lenguaje natural. ¿Cómo se hace? Pues reemplazo, ¿cierto? P, entonces Q, entonces P, ¿quién es P? Juan es estudiante de administración en la UNAD. Entonces, Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática. Cuando viene esta línea aquí, esta línea que separa, es un por lo tanto, viene la conclusión. Estos punticos también significan conclusión. Entonces, por lo tanto o por conclusión, P, Juan es estudiante de administración en la UNAD. Entonces, Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros e-learning de lógica matemática. Y P, Juan es estudiante de administración en la UNAD. Reemplacé el lenguaje natural. Siguiente, lo mismo, tengo las proposiciones simples. Reemplazo paso a paso. ¿Qué debo tener en cuenta? Que cuando paso de la premisa 1 a la premisa 2, se unen con una conjunción, con una I. ¿Sí? Cuando paso de la premisa 2, en este caso, a la premisa 3, lo mismo. Cuando paso de una premisa a otra premisa, se unen con una I, con una conjunción. Y cuando viene esta línea, es la conclusión, ¿sí? Por conclusión, por lo tanto, en conclusión, y reemplazo cada proposición simple. Eso es todo. P o Q, entonces arranco con P. Juan es estudiante de administración en la UNAD. O Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros e-learning de lógica matemática. Y P, Juan es estudiante de administración en la UNAD. Entonces, R, Juan recibe los puntos adicionales por asistir a los encuentros e-learning. Y Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros e-learning de lógica matemática. Entonces, R, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro e-learning. Por lo tanto, R, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro e-learning. Reemplazamos paso a paso. Y lo mismo para esto. Entonces tenemos a P, aquí solamente tenemos a P, P, Juan es estudiante de administración en la UNAD. Por lo tanto, pues porque ya viene la línea de conclusión, por lo tanto, P, Juan es estudiante de administración en la UNAD. O Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros e-learning de lógica matemática. Eso es todo para el ejercicio 2. Entonces, primero, buscar cuál ley de inferencia es. Sí, es buscarla porque es que ya está. ¿Cómo se llama esa ley de inferencia? Segundo, asignar proposiciones simples en un contexto académico. Y tercero, hacer el lenguaje natural. No es más para el ejercicio 2. Para el ejercicio 3 es la aplicación de las reglas de inferencia lógica. Este también es muy fácil. Resulta que me dan un lenguaje natural y yo debo hallar la conclusión, la ley de inferencia que se aplicó y el lenguaje simbólico.
Aquí les recalco algo y es que en este lenguaje natural que me dan, no me dan la conclusión del ejercicio, ¿listo? No la dan. ¿Quién da la conclusión? La ley de inferencia. Entonces, miremos, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar las proposiciones simples. Entonces, bueno, eso es lo que pide la guía, ¿no? Proposiciones simples, es P. Carlos madruga el lunes. Como viene el entonces, sigue otra proposición, ¿no? Q, sale más temprano de su casa. Siguiente, sale más temprano de su casa, que es la misma Q. R, llegará temprano al trabajo. Listo. Tengo las proposiciones simples. Ahora voy a pasar esto al lenguaje simbólico. Entonces, fíjense, si yo rayo aquí encima, me queda P, entonces Q, primera premisa. Segunda premisa, Q, ¿cierto? Entonces R. Pues resulta que acá, primera premisa, vea, P entonces Q, ¿cierto? Ahí la seleccionó. Premisa 2, Q entonces R. La ley de inferencia no me da la conclusión. Entonces, ¿usted qué hace? Va hasta las leyes de inferencia lógica y busca, ¿sí? ¿A cuál se le parece? Revisamos. ¿Vamos poniendo opponents? No. ¿Toliendo opponents? No. Silogismo. Ah, bueno, mira el silogismo. P entonces Q, otra premisa, Q entonces R. La conclusión, según el silogismo, es P entonces R. Entonces, como les digo, el ejercicio no trae la conclusión. La conclusión la da la ley de inferencia lógica. Entonces, revisamos con el silogismo hipotético, ¿sí? Acá me dice que no, con el silogismo hipotético, y resulta que se cumple, ¿sí? Entonces, ya tengo mi conclusión, porque según el silogismo, la conclusión es P, entonces R. Esa es la conclusión. Entonces, yo la coloco allá en mi ejercicio. Conclusión P, entonces R. ¿Quién lo dijo? En la ley de inferencia que busqué. Listo. Ahora sí completo. Como ya tengo el silogismo hipotético, lo traigo para acá y completo. Entonces dicen, ¿cuál es la conclusión? Entonces reemplacemos. P, entonces R. Entonces, ¿quién era P? Carlos madruga el lunes, ¿cierto? Vamos con la conclusión. Carlos madruga el lunes, entonces R llegará temprano al trabajo. Y esa es la conclusión. ¿Cuál fue la ley de inferencia que aplicamos? Pues fácil, ¿cierto? Silogismo hipotético, que fue la que se buscó. Y el lenguaje simbólico, ¿cuál es? Aquí ya está, mira. Aquí ya está el lenguaje simbólico. En la misma ley o aquí en las premisas. O si ustedes pues lo quieren hacer en un solo renglón, pero ahí ya está la expresión simbólica en la misma ley de inferencia lógica, ¿sí? Entonces, en conclusión, lo que yo debo hacer es buscar las premisas en la ley de inferencia. La ley de inferencia me dice cuál es la conclusión, traigo para acá la ley y completo el ejercicio. Y ya. Bien. Ejercicio 4. ¿Qué pasa con este ejercicio? En este ejercicio me dan una expresión simbólica, me dan unas premisas y me dan una conclusión. Lo primero que yo debo hacer es definir las proposiciones simples. Acuérdense que es en un contexto académico. ¿Cómo las definimos? Pues revisamos cuáles letras diferentes tenemos. Tenemos P, Q, R, S. Listo, entonces P, Juana prueba lógica matemática, Q, estudia métodos para probar la validez de argumentos, R, estudia teoría de conjuntos, S, participa en las actividades del curso. Ya definí mis proposiciones simples porque son las 4 letras diferentes que tengo. Si tengo negativas, porque sí las tengo, ¿cierto? Tengo negación de R y negación de S, pues fácil. Como aquí yo tengo las positivas, pues ahora las voy a negar. Negación de R. Entonces, R es estudia teoría de conjuntos. Entonces, negación de R no estudia teoría de conjuntos. Negación de S. Como S positivo es participa en las actividades del curso, entonces S negativo no participa en las actividades del curso. Listo. Hay estudiantes que escriben las negativas, hay otros que no. No pasa nada. Listo. Lo importante es que tengan todas las positivas definidas. Ahora el ejercicio le dice, construya el lenguaje natural. Listo, vamos a reemplazar. Recordemos que para hacer el lenguaje natural yo debo reemplazar la expresión simbólica paso a paso por palabras. Entonces comenzamos.
P, entonces Q. Entonces, ¿quién era P? Juana prueba lógica matemática, entonces estudia métodos para probar validez de argumentos. Y, negación de R, no estudia teoría de conjuntos, entonces no S, no participa en las actividades del curso. Y P y S, P, Juana prueba lógica matemática y participa en las actividades del curso. Por lo tanto, porque es la conclusión, Q y S, Q estudia métodos para probar la validez de argumentos y S participa en las actividades del curso. Listo, el lenguaje natural. Ahora me dice, genere la tabla de verdad con el simulador Lógica UNAD. Entorno de aprendizaje, guía de actividades, anexo 2, clic en el simulador, digito la expresión simbólica tal cual como está el ejercicio, no me puedo saltar ningún simbolito ni nada, le damos generar tabla, listo, copiamos y pegamos una captura y la llevamos a mi trabajo, a mi documento de Word, listo. Genera una tabla manual, puede ser en Excel, en Word, listo. Para generar la tabla manual, recordemos que toca tener los insumos, ¿cierto? Para poder desarrollarla. Entonces, lo primero que debemos hacer es revisar la expresión simbólica. ¿Cuántas proposiciones simples tengo? P, Q, R y S son las primeras que yo utilizo. Ay, perdón. P, Q, R y S. Las primeras que yo ubico. P, Q, R, S. Listo. ¿Cuáles son las negativas? Negación de R, negación de S. Todos los paréntesis redondos. Luego empezamos a unir los paréntesis redondos hasta completar, hasta la conclusión. Entonces, nuevamente, como es PQRS, son 4, ¿cierto? 2 por 2 por 2 por 2, eso me da 16. Entonces, para P, la mitad de 16 es 8, 8 verdaderas, 8 falsas. Para Q, la mitad, o sea, 4, 4. R, la mitad, 2, 2, 2. S, la mitad, 1, 1, 1. Las negaciones, negación de R. Cuando R positivo es verdadero, la negación es falso. Cuando R positivo es falso, la negación es verdadera. Para la negación de S, lo mismo, ¿sí? El opuesto a S positivo. Ahora vamos con los paréntesis redondos. P, entonces Q. Lo mismo, según la tablita, entonces cuando va de verdadero a falso, eso nos da falso y el resto todo va a ser verdadero. El siguiente, de no R, entonces no S. Trabajo con la columna de negación de R y negación de S y aplico entonces. Cuando va de verdadero a falso, nos da falso. El resto todo va a ser verdadero. Siguiente, P y S. Entonces, únicamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. El resto todo es falso. Y eso me lo dice la tablita de arriba, ¿no? Q y S. Entre la columna de Q y la columna de S, para aplicar la conjunción, solamente es verdadero cuando las dos sean verdaderas, el resto es falso. Para las siguientes, los dos paréntesis, conjunción de verdadero a verdadero, verdadero, el resto falso. Siguiente también es conjunción de esos dos paréntesis, conjunción P y S. Verdadero a verdadero nos da verdadero, el resto todo nos da falso. Y de ese paréntesis grande aplicamos entonces hacia Q y S. De verdadero a falso, que sea falso, el resto nos da verdadero. No hay de verdadero a falso, de derecha a izquierda. Por lo tanto, nos da tautología nuevamente. Listo, comparamos las dos tablas que me den la misma respuesta, porque para eso también me sirve la tabla del simulador, ¿no? Para verificar la respuesta. Tautología, porque todo es verdadero. Listo, la demostración de validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. ¿Qué pasa? Ustedes deben tener ahí a la mano las leyes de inferencia, ¿sí? Deben tenerlas ahí. Si las pueden imprimir, muchísimo mejor. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a revisar su ejercicio, ¿sí? Y van a comparar con las leyes. Acuérdese que hay unas que tienen varias premisas, que el modus ponendo ponens tiene dos premisas, que tollendo tollens tiene dos, ¿sí? Silogismo hipotético, dos, y una conclusión. Mire, silogismo disyuntivo trae tres premisas y una conclusión. Que la simplificación que está por acá
por acá, P y Q, la conclusión es P. Solo se trabaja con una premisa, la simplificación. Las demás, por lo general, con dos. Listo. Entonces, observamos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debo observar? Debo observar mis premisas. Mi premisa 1, mi premisa 2 y mi premisa 3. Y debo llegar a la conclusión. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá yo tengo una I en la premisa 3. Cada vez que yo tenga una I, lo que yo debo aplicar es una simplificación, ¿sí? Entonces, la aplico de primeras. Aquí se puede trabajar en desorden. Se puede trabajar entre la 1 y la 5, entre la 2 y la 4. Ah, bueno, que la 2 no la utilicé, no pasa nada, ¿listo? En desorden. Entonces, voy a empezar con la premisa 3, porque debo llegar a Q y S, ¿cierto? Y entonces voy a construir una nueva premisa, porque también en la otra, que si voy en la 3, debo seguir con la premisa 4, premisa 5, premisa 6, hasta que llegue a Q y S. Para la premisa 4, entonces, observo la premisa 3 que dice P y S. Si yo utilizo la ley de simplificación, ¿sí? Que es P y Q, y que concluye una de ellas, entonces, vamos a concluir a P. Y explico ahí que fue aplicando simplificación en la premisa 3. Siguiente, premisa 5. Voy a concluir de esa misma a S. ¿Qué hice? Apliqué simplificación en la premisa 3. Listo, concluí ya, ahí saqué simplificación, concluí a P y concluí a S, que es lo que dice la ley. Vamos con la premisa 6. Ahora puedo observar entre la premisa 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, ¿qué puedo hacer? Debo llegar a Q y S. Ya tengo a S solita, pero me falta Q solita. Entonces, observando bien, yo puedo trabajar con la premisa 1 y con la premisa 4 aplicando el modus ponendo ponens, ¿sí? Fíjese lo que dice el modus ponendo ponens. De hecho, están igualitas. P entonces Q, P, conclusión Q. En la premisa 1 yo tengo a P entonces Q y en la premisa 4 tengo a P solito. Debo sacar una conclusión que es Q. Entonces, esa es la que yo hago en P6. Q, ¿sí? De P1 y P4 la respuesta fue Q. ¿Por qué? Porque eso dice la ley de modus ponendo ponens. ¿Cierto? Si ustedes la quieren trabajar aquí al frente, la pueden traer. Traigo para acá P1, debajito traigo a P4, trazo la línea, conclusión, Q. Listo, mi premisa 6 es Q. ¿Qué hice? Apliqué modus poniendo ponens entre premisa 1 y premisa 4. Listo, ya tengo solitas a Q y a S, ¿cierto? Que es lo que yo necesito en la conclusión. Entonces resulta que hay una ley que se llama la ley de la adjunción, ¿sí? Por acá está la ley de la adjunción, que dice que yo puedo unir a dos premisas con una y, con una conjunción. Entonces, como yo necesito Q y S, ¿cierto? Pues yo puedo utilizar a la premisa 5, a la premisa 6 y a la premisa 5, las unimos con una y digo que apliqué la ley de la adjunción entre la premisa 6, que era Q, y la premisa 5, que era S. Y hemos llegado a la conclusión. Y eso es todo. Pues, queridos estudiantes, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido claro el tema. Y si hay inquietudes, los escucho. ¿Nadie? Les voy a pasar el registro de asistencia. Recuerden que la asistencia para el B-Learning, por acá dice Angie Daniela una pregunta. Cuéntame, Angie Daniela. La asistencia para el B-Learning es muy importante porque resulta que aquí ustedes obtienen 15 puntos para su tarea 1. ¿Listo? Ahí está el link de asistencia para que cada uno, por favor, la registre. No te deja activar micrófono tan raro. Entonces escríbela en el chat. Las preguntas que tengan las pueden escribir en el chat. ¿Listo?
Pueden escribirlas ahí. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Lo que pasa es que en el ejemplo que yo escogí solo me da entonces R. Entonces en la simplificación o para mirar las premisas tiene que darme solo R, pero no sé cómo Pues, llegar con los... pero es que es la que me pasan ahí, Naren Giuberti. Porque, por ejemplo, No. la que me pasan ahí, que tiene negación de R y negación de Q, sí pueden aplicar simplificación en P3. Y a partir de ahí, luego también utilizan la P1 para hallar el Toledo Ponens, ¿sí? Hasta llegar a la conclusión. Bueno, sí, señora, O gracias. sea, primero hay que mirar si tengo una I para aplicar la simplificación. ¿Por qué? Porque esa me da como tips para tener proposiciones solitas y poder aplicar el modus ponendo ponens, el tolendo tolens, el tolendo ponens. El tolendo ponens es cuando hay una O, como en el caso que pasan por ahí. ¿Listo? Listo, primero No, entonces no toca pasa con nada las que que sea tengan I. negativa. Sí, si tienen una I, saca la primera. No pasa nada si es negativa. Por ejemplo, ahí pues concluyes a no R en P4 y en P5 concluyes a no Q y no pasa nada. ¿Listo? Listo, sí, señora. Ok, no se les olvide por favor la asistencia porque, porque resulta que acá tutor el mío, te coloca Jenny Marisol Cayachoa, ahí te coloca, porque yo soy la que estoy dando como la sesión, ¿listo? Sí, la grabación la tengo acá, entonces de hecho ya voy a detener grabación y esa grabación